comentándoles una anécdota que, bueno, no sé si será verdadera o será falsa, pero en todo caso es muy gráfica. Dicen que cuando Albert Einstein se hizo famoso por su teoría de la relatividad, comenzaron a invitarlo a dar charlas a muchas universidades, institutos, centros de estudio. Y él tenía contratado un chofer que lo llevaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, a dar estas charlas. Y este chofer lo llevaba, él bajaba, el chofer para no aburrirse se bajaba y se sentaba en la parte de atrás y escuchaba toda la charla sobre teoría de la relatividad y sobre física y, por supuesto, aparentemente no entendía nada. Dicen que un día, en uno de estos viajes, Einstein le dijo al chofer que ya estaba aburrido de repetir siempre la misma charla y que quisiera liberarse de tantos compromisos. Y el chofer le dice, mire, la verdad yo he escuchado su charla tantas veces que yo podría repetirla, exactamente igual. Y entonces acordaron que en el siguiente lugar, Einstein se puso el gorrito de chofer y el otro se puso el saco de Einstein y entró y dio la charla y la dio de manera impecable. Repitió paso por paso toda la teoría, incluyendo el dibujo de las gráficas y las fórmulas en la pizarra, ¿no? Mostrando que efectivamente podía explicarla al detalle. Cuando terminó la charla, alguien levantó la mano y le hizo una pregunta sobre una de las variables de la fórmula y sobre cómo se debía aplicar la teoría de la relatividad en este supuesto. Y entonces el chofer lo miró y sin perder la tranquilidad le dijo, mire, su pregunta es tan fácil que mi chofer se la va a contestar. ¿No? Cuando uno ve el derecho y cuando uno ve la formación que tienen los abogados, a veces se parecen al chofer. Es decir, hemos escuchado un rollo sobre las normas, un discurso sobre las normas, hemos escuchado cómo están estructuradas el derecho, hay unos principios que nos han enseñado y que a veces nos limitamos a contestar y a repetir una y otra vez sin tener muy claro qué es exactamente de lo que estamos hablando. El carácter formal, la idea del derecho positivo, ha llevado a que los abogados muchas veces utilicemos como la herramienta aparentemente más poderosa la memoria más que el razonamiento. Y cuando a veces viene alguien y nos pregunta, ¿pero esto por qué es? ¿Por qué la norma es así? ¿O por qué la norma es asá? No tenemos las herramientas para contestar. Y entonces tenemos que comenzar a buscar al fondo de la sala al que sí sabe por qué las cosas son así. Algo de esto tiene que ver con el análisis económico del derecho. Es decir, con tener un interlocutor sentado al fondo de la sala que pueda contestarte algunas preguntas que posiblemente la estructura normal del conocimiento jurídico no te las puede dar. ¿Por qué las normas son así? ¿Por qué esta norma es preferible a esta otra norma? ¿Cómo cumplimos el objetivo preferido con la norma redactándola así o redactándola así? Y los abogados muchas veces no tenemos las herramientas para poder contestar estas preguntas. Esto no quiere decir de que lo que vamos a hablar en esta charla sea la solución a todos los problemas, que el análisis económico del derecho pueda resolver todas las preguntas que nos formulemos, que la economía sea la única ciencia o la única rama de conocimiento que pueda ayudar a los abogados, que el derecho deba ser dejado totalmente de lado y que lo que nos han enseñado en las facultades de derecho no sirve para nada. Solamente es la posibilidad de tener alguien que te conteste algunas preguntas que de pronto tú no puedes contestar. Esta posibilidad de mirar más allá de simplemente las normas, más allá de simplemente los conocimientos formales que muchas veces el derecho tiene. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Aquí, ¿quiénes han escuchado? Levanten la mano, ¿quiénes han escuchado antes hablar de análisis económico del derecho? Ya, no son muchos. Varios quizás porque no son ni economistas ni abogados, entonces no tienen por qué haber escuchado análisis económico del derecho. Pero incluso cuando yo hago esta pregunta a un auditorio de abogados, no levanta la mano mucho más gente de la que levanta acá. Y curiosamente, cuando le hago la misma pregunta a un auditorio de economistas, tampoco levanta la mano mucho más gente. Hay una relativa ignorancia, aunque hay más conocimiento del que había hace 15 años o hace incluso 10 años. Hoy día la gente está un poco más al tanto, ¿no? En la mañana cuando Martín puso esta lámina con todos estos amigos o cercanos, o no sé cómo los puso, vecinos, ¿no? Habían varios que eran de análisis económico del derecho, o que su trabajo ha ayudado a enriquecer el análisis económico del derecho, pero mucha gente no los vincula con el análisis económico. ¿Qué cosa hace el análisis económico del derecho? Primero, regresemos a cómo definimos economía. En los cursos de economía, que casi todos hemos llevado, ¿cómo nos definen la economía?
Escudos escasos, ¿no? La ciencia que nos ayuda a la asignación o a entender la asignación de los recursos escasos, ¿no? Casi con cambio de palabras. Bueno, quiero que se borren esa idea de la cabeza por ahora. Porque en realidad, para entender el análisis económico del derecho, necesitamos una definición un poco más vinculada a la conducta del ser humano. Se los voy a poner en otros términos. En realidad, lo que la economía entiende o trata de entender es la conducta de los seres humanos. Trata de entender el comportamiento. Trata de entender qué motiva el comportamiento. Y eventualmente trata de predecir qué es lo que va a pasar con el comportamiento de ciertas situaciones. Sin duda vinculado a recursos escasos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es entender por qué los individuos actúan de cierta manera. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué están acá? ¿Qué los motivó a estar acá? Voy a tratar de reconstruir lo que han hecho, lo que han empezado. Bueno, en primer lugar, los motivó que se enteraron de que había una cosa de este tipo, como se enteró mucho más gente de la que está acá. De esa gente que se enteró, un grupo decidieron postular, otro grupo decidió no postular. Quienes decidieron no postular lo hicieron porque no les interesaba el tema, por más que decían, bueno, viaje gratis, Antigua, uno se va, todo bacán, vamos a ir a un hotel muy bonito, nos podemos bañar en la piscina, toda la historia, ¿no? Pero a ustedes veían un beneficio que otros no veían. Y hay costos de venir acá. Tiempo, dejar de hacer otras actividades. Algunos de ustedes posiblemente han perdido algún ingreso como consecuencia de estar acá. Y ustedes han hecho un balance. Y en base a eso han tomado la decisión de estar o no estar. Ese balance significa, en buen cristiano, en lenguaje de economistas, un análisis costo-beneficio de su decisión. Ese análisis es distinto para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, según sus preferencias, según su experiencia, según lo que quieren, han decidido venir. Hay muchos beneficios adicionales a estar acá en Antigua, que están bonitos. Oye, mi proyección profesional, mi proyección académica, mi proyección política, mi proyección periodística, voy a tener más información, voy a conocer a personas que he leído, o sea, cosas por el estilo. Hay un montón de elementos que los benefician y algunos elementos que los perjudican, que tienen un costo. Y ustedes toman la decisión de estar acá. Se puede más o menos predecir qué tipo de personas van a venir en base al tipo de estímulos que existen. Otro ejemplo. Me imagino que varios de ustedes tienen novia, algún por ahí estará casado, ¿no? ¿Por qué deciden tener como novia o como novio a este chico o a esta chica? La verdad es porque han hecho un análisis costo-beneficio. Claro, han visto a una chica que era simpática, bonita, interesante, conversadora, trabajadora, ¿no? Su papá tenía plata. Hay varios elementos que ustedes han tomado en cuenta, ¿no? A la par, han tomado en cuenta otra serie de elementos no necesariamente buenos. Cuando se molesta es antipatiquísima, no me deja salir con mis amigos, no puedo ir a tomar, tengo que regalarle en el día de San Valentín, Navidad, su cumpleaños, su papá es insoportable, no me puede ver, tengo que soportar sus chistes de mal gusto. Y uno arma, finalmente en base a eso y en base a la información disponible, una decisión. Esa decisión puede ser equivocada o no, pero han hecho una evaluación. Han definido que hay ciertos beneficios y hay ciertos costos y han tomado su decisión. Y después que toman la decisión, pueden obtener mejor información y descubrir que la estructura de costo-beneficio estaba equivocada o que estaba acertada. Y pueden confirmar su decisión y después casarse con ella o pueden decidir terminar a los 5 meses. Ustedes han tomado una decisión basada en algo que parece común a la conducta del ser humano, que es buscar lo mejor para cada quien. Y en consecuencia, evitar lo malo para cada quien. Y entonces los individuos usualmente se comportan buscando los beneficios y corriéndole a los costos. O buscando combinaciones de costos-beneficios que le generen el mayor bienestar posible. En todas las decisiones que tomamos. Evidentemente no es que ustedes están con una calculadora y con un Excel poniendo números a la derecha y a la izquierda para determinar si la decisión es correcta o no. Lo hacemos intuitivamente, ¿no? Muchos factores no son racionales, son emocionales. Hay retribución emocional o hay costo emocional. Y uno también considera esos elementos a la hora que toma la decisión.
Lo que es cierto es que los individuos tratan de ser consistentes con los fines que buscan cumplir y se comportan de esa manera. Y en principio pensamos que los individuos buscan mejorar su propia situación. Y esa es la base de toda la lógica de predicción de la conducta futura o de la comprensión de la conducta pasada o el entender por qué los individuos hacemos algo o dejamos de hacer otra cosa. Y hay formas de predicción tan sencillas que ustedes me van a decir, para eso no tengo que estudiar análisis económico del derecho. Es clarísimo que las galletitas que ustedes acaban de comer hubieran consumido una cantidad menor si les hubieran puesto precio. Sin duda. Si cada galleta hubiera costado 10 quetzales, el volumen de galletas consumidas sería menor al que han consumido ahora. Facilísimo. ¿Por qué? Porque el costo es menor y el beneficio es igual en un caso y en el otro. Conclusión, van a consumir más. Así de simple. Esa es la base de buena parte de todo el razonamiento económico. Entender la conducta humana en base a entender los incentivos que mueven la conducta humana. Y entonces, lo que vamos a proponer es una definición de economía más enfocada hacia la conducta de los seres humanos, más a lo beckeriana, como Gary Becker trata de entender la conducta de los individuos. ¿Qué motiva? ¿Qué hace que las personas se comporten de tal o cual manera, incluso en elementos que no son monetariamente medibles, o que por lo menos en el conocimiento convencional no medimos monetariamente, como el amor, el dolor, el sufrimiento, etcétera, que también motivan la conducta humana y que también pueden ser visualizados como costos o como beneficios de dicha conducta? Y esto se ve en todo. ¿Qué hace usualmente la gente dice, a ver, economía, ¿qué es la economía? El que no sabe economía, o incluso el que sabe, dice, sí, tiene que ver con la inflación. La inflación. ¿Y qué es la inflación? Entonces dicen, es el aumento de los precios de una canasta determinada durante un periodo de tiempo dado. Perfecto. ¿Y cómo determinas cuál va a ser la inflación? ¿Cómo hace el ministro de Economía a comienzos del año para decirnos que la inflación del país va a ser 4% ese año? ¿Qué determina que los precios varían? Y ustedes me dirán, el mercado. No siempre es el mercado, pero vamos a pensar que es el mercado. El mercado determina los precios. Muy bien, si el mercado determina los precios, entonces, ¿quién decide los precios? Pero el mercado no es nadie, el mercado es un concepto teórico. El mercado en realidad es un montón de personas de carne y hueso, consumidores y proveedores interactuando, que todos los días, en la bodega de la esquina, en el supermercado, en cualquier lugar, ejercen una negociación o una relación a través de la cual adquieren bienes y servicios. A precios que cada quien cree que está negociando o influyendo con su decisión, que está eligiendo. Millones de decisiones, millones de transacciones que determinan cómo van a ser los precios. Si el proveedor pone precio muy alto, le cae la cantidad de gente que está dispuesta a comprar y como consecuencia de esa caída, él tiene que bajar el precio. ¿Cómo sabe el ministro de Economía el 1 de enero de un año más o menos cuál va a ser la inflación a final del año? ¿Cómo puede hacerlo? Si son millones de decisiones individuales. Y la respuesta es porque utiliza herramientas de predicción, que pueden fallar. Efectivamente, predijo 4 y le salió 28, como en las épocas del Alan García anterior, ¿no? Que así le salían los cálculos, ¿no? Puede ser que se equivoque, puede ser que haya un mal economista que no hizo bien, pero usualmente un buen economista, salvo que siempre que no haya un factor que no estaba contemplado en su modelo o en su modelación, más o menos le acierta y la inflación fue 3.6 o 4.7, pero por ahí está, por ahí se movió. Y lo mismo hace con el Producto Bruto Interno. ¿Y cómo lo hace? Modela, agrega en un modelo matemático muy complejo que básicamente se basa en estudio de las conductas, ley de oferta y demanda, etcétera, etcétera. Trata de determinar cómo va a reaccionar los individuos y lanza una predicción y le sale. Entonces, la economía tiene esa capacidad de ayudarnos a entender por lo menos algunos de los aspectos de la conducta de los seres humanos, ¿no? Y los economistas lo que han hecho es renunciar a algo que los abogados no han hecho, que es, han renunciado a ser Dios. Los abogados creemos que podemos entender todo. Los economistas saben que para entender todo hay que simplificarlo, ¿no? Hay que eventualmente sacar algunas variables, concentrarse en otras variables y ver si efectivamente el modelo funciona o no funciona. Y ahí viene, porque esto es útil para el derecho. ¿Qué cosa es el derecho? El derecho es un mecanismo, un sistema de regulación de conducta humana. Regula la conducta humana.
o por lo menos pretende regular la conducta humana. Pretende decir o establecer reglas, lo que veíamos en la charla anterior, estas reglas de juego. Y cómo estas reglas de juego van a interactuar o van a hacer que las personas interactúen. Entonces, si yo tengo o manejo o administro un sistema de regulación de conductas y además manejo una teoría que permite predecir conductas, entonces tengo una herramienta que complementa mi labor para hacer normas. Y si uno entiende que las normas o las reglas son en el fondo mecanismos de incentivo, son premios o castigos, uno puede entender por qué los individuos pueden reaccionar o no a ciertas normas, cómo van a comportarse respecto a ciertas normas. Y esto, los abogados que manejan análisis económico de derecho tienen una gran ventaja, pueden entender por qué la ley fracasó, o pueden comprender por qué un contrato está mal redactado, no solo porque no leyó bien el Código Civil, sino porque el incentivo en la manera como lo creó derivó en una conducta inadecuada al deudor, que condujo a que finalmente el contrato no funcionara. Puedes entenderlo mejor. No digo que los abogados que no saben análisis económico no lo pueden hacer con sentido común, pero el análisis económico del derecho, yo siempre lo digo, es sentido común entrenado. Entrenas tu sentido común para poder entender bien la conducta. Por supuesto que podemos criticar las predicciones que hacen los economistas. Una vez un abogado amigo mío me dijo, mira, la mejor definición de economía que yo he escuchado es la siguiente: ciencia de predicción del futuro, como la astrología o la quiromancia, solo que menos exacta. Y claro, puedes hacer predicciones que no funcionan, y muchas predicciones no funcionan, pero tienes herramientas por lo menos para entender qué es lo que puede pasar con una ley, qué cosa puede ser contraproducente en una norma, qué tipo de incentivos paralelos o daños colaterales puede crear la norma si es que no contemplas perfectamente o analizas adecuadamente cómo puede funcionar. ¿No? Y pongamos algunos ejemplos donde reglas relativamente sencillas pueden ser mejor entendidas si utilizas economía o análisis económico para comprenderlas. La regla de la luz roja, y me gusta usarla porque es una regla muy sencilla. La luz está roja, no puedes pasar. ¿Cómo funciona desde el punto de vista económico la regla de la multa por la luz roja? Funciona como un sistema de precios, ¿no? Hay una conducta cuya demanda tú quieres reducir. Quieres que menos personas se crucen la luz roja. ¿Qué tienes que hacer, según lo que dice la teoría económica, para que la demanda de un bien caiga? Le subes el precio, entonces le subes la multa. Si tú subes la multa, teóricamente habrán menos cruces de luz roja. Si los individuos están informados de que la multa es más alta, menos gente cruzará la luz roja. Funciona. En principio, no se necesita hacer un análisis empírico para poder demostrar que eso posiblemente se va a cumplir. Pero yo les hago la siguiente pregunta, la siguiente propuesta. Si eso es así, y la multa es igual a todas las horas del día, pregunta: ¿por qué la gente se pasa la luz roja con más frecuencia a las 3 de la mañana que a las 12 del día? Porque es menos probable que te detecten, que te agarren. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana hay menos automóviles, con lo cual menos probabilidad de tener un choque. Y segundo, porque hay menos policías en la calle, con lo cual menos posibilidad de que te detecten. En consecuencia, no es verdad lo que un abogado podría creer, que la multa es igual a todas horas del día, porque un economista ve las cosas un poco distinto y dice, no, la multa real no es la multa que dice el Código de Tránsito, sino es la multa que dice el Código de Tránsito multiplicada por una probabilidad de detección. Es decir, tú dirás, si la multa son $100, pero hay 30% de posibilidades que me detecten, realmente la multa esperada por cada cruce de luz roja es en realidad de solo $30, no es de 100. Y la gente, para calcular si se cruza la luz roja o no se cruza la luz roja, no solo mira el Código de Tránsito, sino mira la posibilidad de ser detectado, todo intuitivamente, pero dice, en esta hora es menos probable que me detecten, y cruza. Entonces, a las 12 del día, la probabilidad de detección es más alta, con lo cual la multa esperada, que es la multa real, la relevante, la que decide la conducta del individuo, es más alta que a las 3 de la mañana. Entonces, claro, imaginemos que si te cruzas la luz a las 12 del día, hay una probabilidad entre dos que te agarren, 50%. Si la multa es 100, la multa realmente es de $50. Pero ¿qué pasa a las 3 de la mañana? Posiblemente hay una probabilidad entre 100 que te agarren.
¿Y eso qué quiere decir? Que la multa real es solo $1. Cualquier beneficio superior a $1 va a justificar que te cruce la luz roja. Ahí podemos complicar el análisis diciendo que hay aversión al riesgo, si la multa es muy alta, pero no me voy a complicar, me voy a quedarme ahí. Claro está que yo podría entonces proponer cosas distintas. Por ejemplo, podría decir, entonces tengo que cambiar las multas según la hora del día. Y a las 3 de la mañana poner multas más altas para que la gente no se cruce. Pero también es cierto que a las 3 de la mañana también hay menos probabilidad que el cruce de luz roja sea dañino, con lo cual posiblemente sea mejor no desincentivar todos los cruces de luz roja, sino solamente algunos cruces de luz roja. Y uno puede comenzar a hacer ejercicios en relación a esto. De hecho, hay normas en el Código Penal, en los códigos penales de todas partes del mundo, que recogen esta lógica de la probabilidad de detección. Ustedes saben que cuando en el Código Penal se dice que el robo está penado con una pena de tantos años de prisión, usualmente dice, que si el delito se comete de noche o en la oscuridad, la pena es mayor, hay un agravante. ¿Y eso por qué? Porque la oscuridad reduce la posibilidad de ser detectado. Y en consecuencia subes la pena para desmotivar cometer delitos en la oscuridad. Algo que los abogados hicieron sin saber economía. Lo hicieron usando sentido común. Pero la economía te ayuda a entender mejor por qué lo han hecho de esa manera. O vayamos a otro ejemplo. Este me gusta usarlo mucho porque es muy gráfico. Hace unos años, en el Perú, se propuso una ley, ¿no? En realidad se ha propuesto varias veces. Los últimos 2 casos fue una vedette que llegó a congresista, en parte por la ignorancia racional, pero bueno, ahí estaba. Y el otro fue otra congresista que no era vedette, pero parecía, y también había sido elegida quizás por ignorancia racional. Ambas congresistas plantearon en distintas épocas proyectos de ley muy similares. Habían habido algunos casos sonados en los periódicos de violación de menores, ¿no? Y estas congresistas habían reaccionado con proyectos de ley. La primera congresista había planteado una sanción de cadena perpetua al violador de menores. En el Perú no está permitida por la Constitución la pena de muerte, con lo cual la máxima pena posible era la que proponía la congresista. En el otro caso, la otra congresista proponía algo, iba más allá, planteaba modificar la Constitución para permitir el regreso de la pena de muerte para violadores de menores. Esa era la propuesta. Pero ambas proponían colocar la sanción más alta. Y la primera reacción que uno tiene es, oye, en delitos tan feos como la violación de menores, que parece un delito terrible, ¿no? De un abuso espeluznante, además que causa un daño tremendo a la víctima, ¿no? Es mejor poner la sanción más alta imaginable. Y entonces la primera reacción que uno tiene es consistente, que subirle el precio lo más posible. Pero fíjense las cosas que uno puede descubrir, y estos argumentos salieron y se discutieron en el momento que estas leyes se discutieron, y creo que contribuyeron a que las leyes no se aprobaran. Si yo soy un delincuente o un potencial delincuente, y lo que he dicho fuese cierto, es decir, que tengo una evaluación costo-beneficio para cometer un delito, yo voy a cometer un delito si los beneficios derivados de delinquir son superiores a los costos de delinquir, ¿no? En consecuencia, voy a decir lo siguiente: yo voy a cometer el delito, ¿no? ¿Y mis beneficios cuáles son? Si me robo un televisor, el producto del televisor. Si mato a mi tío para heredar, el producto de la herencia. Esos son los beneficios que yo recibiría. ¿Cuáles son los costos? Hay algunos costos directamente asociados con delinquir. El delito, como toda actividad empresarial, tiene costos, hay que hacer inversiones. Entonces yo tengo que comprarme mi pistola, mi ganzúa, contratar cómplices, y esos costos son importantes para determinar si voy a cometer o no el delito. Pero además hay un costo que es exógeno a esta decisión empresarial, que es el costo legal, la sanción. Ya hemos aprendido que la sanción está determinada, 1, por la magnitud señalada en la norma, pero 2, por la probabilidad de ser detectado. Estas congresistas planteaban las dos que la elevación de la magnitud de la norma, de la sanción contemplada en la norma, iba a generar un desincentivo porque iba a elevar los costos de delinquir. Esa era básicamente la idea. Y así lo decían en sus proyectos, desincentivar a través de un aumento de la pena. Bien, pero sigamos analizando con mayor detalle. Pasemos al otro factor, no a la magnitud total, sino a la posibilidad de ser detectado. ¿De qué depende la posibilidad de ser detectado? Depende, 1, de la sociedad, del Estado, de las autoridades, de los jueces, los fiscales, la policía, y de su habilidad para poder identificar a un delincuente y capturarlo y llevarlo a la justicia y condenarlo.
Segundo factor, la propia habilidad del delincuente. Los delincuentes organizan su conducta para evitar ser sancionados. Es decir, si yo quiero matar a uno de ustedes, no voy a dispararles ahorita. Voy a esperar a que en la oscuridad de la noche, ¿no?, a la salida del hotel, cuando salen a un bar, ahí les meto un balazo, porque si lo hago ahorita, tengo muchos testigos y voy a ir preso de todas maneras. Entonces, organizo mi capacidad, mi conducta de esa manera. Y además, tengo ventajas intrínsecas. Por ejemplo, hace un tiempo un amigo mío escribió un artículo, me mandó el borrador y yo le sugerí un cambio que finalmente hizo. El artículo se llamaba ¿En qué se parecen Johnny Walker y Pablo Escobar? ¿No? Y el artículo básicamente planteaba la siguiente tesis, que si no hubiese, era un artículo a favor de la legalización de las drogas, dice, si no hubiese sanción a las drogas, Pablo Escobar sería como Johnny Walker, que dicho sea de paso existió, sería un empresario reconocido. Y yo le dije, no, eso no sería así. Y efectivamente cambió el artículo. ¿Y por qué no sería así? Porque Pablo Escobar tiene habilidades para delinquir, no para fabricar droga. Lo que pasa es que cuando está prohibido el fabricar droga, entonces las habilidades para delinquir sirven para la droga. Entonces, si Pablo Escobar, digamos, si legalizar la droga, no es que Pablo Escobar se va a volver un empresario o se iba a volver un empresario reconocido, se iba a dedicar a otra actividad delictiva distinta. Y Johnny Walker se dedicaría a fabricar droga. Eso es más o menos lo que pasaría, ¿no? ¿Por qué? Porque la habilidad del delincuente, si yo soy un asesino, tengo que tener sangre fría, pues. Si yo me desmayo cuando veo sangre, no puedo ser asesino, ¿no? Si yo soy jefe de un cartel de narcotraficantes, tengo que tener las habilidades de corrupción, la sangre fría para matar a mis rivales, la sangre fría para hacer todas las cosas que hacen los narcotraficantes, ¿no? Y eso es algo que posiblemente sea consustancial a las habilidades de esa persona. En consecuencia, no es así que las personas van, que es al revés. La gente va donde siente que tiene habilidades competitivas. Ustedes nunca van a ver un carterista, esos que arranchan la cartera y salen corriendo, nunca lo van a ver uno que pese 150 kilos. Porque si pesara 150 kilos, no tendría ninguna ventaja competitiva para cometer ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, el perfil de alguien que comete ese delito es una persona delgada, ágil, que trepa el muro como si fuera un gato, va a ir vestido con zapatillas, etcétera, y no va a ser una persona de 150 kilos. Entonces, hay una serie de elementos que dependen del propio delincuente. Bien, entonces uno llega finalmente al violador de menores. ¿Y qué hace un violador de menores para no ser detectado? Hay varios elementos. Uno, posiblemente comete el delito fuera de la vista de otras personas, justamente para evitar que hayan testigos. Dos, posiblemente va a tener algún nivel de autoridad sobre la víctima. Es común encontrar que el violador suele ser el padrastro, el profesor, el sabe Dios qué, que puede tener alguna capacidad para que el niño calle y no cuente lo que ha pasado. Pero puede ser otra cosa. Puede también matar a la víctima. Si él mata a la víctima no va a poder ser testigo. Y si no hay testigo, entonces no hay forma de condenarlo. Entonces, matar a la víctima le genera un beneficio. Regresemos de nuevo a las propuestas de ley. Si la cadena perpetua o la pena de muerte son las máximas son las sanciones colocadas por estos delitos y son las máximas sanciones colocadas por el ordenamiento legal, ¿qué ocurre inmediatamente de producida la violación? Yo ya me hice acreedor a la máxima sanción posible. ¿Cuánto me cuesta matar a la víctima? 0. No cuesta nada, salvo que tenga alguna idea moral de que no debo matarlo, lo cual en un violador de menores me hace sospechar de su moralidad. Salvo que tenga una situación de ese tipo, como control, la única salida, digamos, la salida lógica es matarlo. ¿Por qué? Si yo lo mato, la capacidad de detección cae. La pena sigue siendo la misma, porque no me pueden poner 2 cadenas perpetuas o 2 penas de muerte. En consecuencia, ¿el resultado cuál va a ser? Que si tú apruebas esas leyes, vas a tener más casos de violación asociados a matar a la víctima. Con lo cual no puedes, a pesar de que esto más o menos parece claro, hay muchos códigos penales que cometen errores similares. En Perú hay una norma contra secuestros, que después de producido el secuestro, si has causado daño psicológico, ya cadena perpetua. Bueno, entonces, si te sabes que te van a agarrar, lo mejor es matar a la víctima. Porque de esa manera reduces la posibilidad de que te detecten, ¿no? Voy a hacer, por razones de tiempo, porque el tiempo no nos lo da y de repente acá podemos hacer una discusión más abierta sobre temas de análisis, sobre cualquier tema de derecho, cualquier tema de economía que tenga que ver con el derecho,
y tratar de ver cómo estas herramientas pueden ayudarnos a comprender ese tipo de problemas. Voy a poner algunos ejemplos simplemente y de ahí pasaremos de pronto a la discusión para hacerlo más dinámico. Una institución importante es la propiedad. A todos los nos han enseñado, los abogados, los que son acá abogados, la propiedad es el derecho que concede la facultad de excluir, explotar, usar, disfrutar un bien, ¿no? Excluyendo a lo demás, erga omnes, oponible a todos, todo. Pero bueno, la propiedad es, desde el punto de vista económico, algo bastante más sofisticado en términos de su función social. La propiedad tiene el mérito de internalizar las externalidades, es decir, los costos externos o los beneficios externos de una actividad. ¿Qué es una externalidad? La mayoría de ustedes ya lo saben, una externalidad es un costo que una conducta mía le genera a otra persona o un beneficio que la conducta mía le genera a otra persona. Si yo fumara y ustedes respiraran el humo, entonces están sufriendo un costo derivado de una decisión mía de fumar. Si yo, por el contrario, fuera un agricultor que hace un canal hacia un terreno y traigo agua, pero el agua se filtra a la napa freática de mis vecinos y ellos también tienen agua en sus pozos, le estoy generando externalidad porque ellos están recibiendo un beneficio por el cual ellos no han pagado. Ahí hay externalidad. Es decir, parte de los beneficios se van a otros y parte de los costos también podrían ir a otros, ¿no? Y ahí estamos plagados de externalidades. Las externalidades no son un tema de todos los días. Una chica se arregla, se pone simpática y nos genera una externalidad a todos. Porque no pagamos por el arreglo de ella y nos genera a todos el beneficio. Es decir, y hay numerosísimas conductas de ese tipo. Todo el tiempo hay externalidades. Las externalidades, sin embargo, pueden generar o pueden afectar los incentivos de conducta de las personas respecto de los bienes. Si yo no puedo internalizar todos los beneficios o no puedo internalizar todos los costos, mi conducta no va a ser consistente con la escasez que el bien tiene. Y les pongo un ejemplo, que es un ejemplo que usa Posner. Le dice, imagínense una pastura abierta al público, común, bien público, declarado por el Estado, patrimonio del Estado, ¿no? Entonces nadie, más bien dicho, todos pueden usarlo porque es de todos. Entonces yo tengo una vaca. Tengo mi vaca y tengo que decidir si llevo mi vaca a pastar a esa pastura. ¿Y qué voy a decir? ¿Cuál es el beneficio? La vaca se engorda, da más leche, yo gano más. ¿Cuál es el costo? Virtualmente nada, caminar hasta la pastura, porque no me van a cobrar nada por el uso. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar mi vaca. Entonces llevo mi vaca y la llevo a pastar. Pero ¿qué pasa con todos los que tienen vacas? Hacen exactamente el mismo análisis y el resultado es que el terreno se llena de vacas. Y hay tantas vacas que comienzan a sobrepastorear. ¿Y quién va a invertir en volver a sembrar los pastos, o en regarlos, o en abonarlos? Nadie. Porque si yo invierto, se lo comen las vacas de todos. Entonces tengo dos problemas. Uno, un problema de sobreexplotación del bien. Y dos, tengo un problema de falta de inversión en el bien, generado por la ausencia de derechos de propiedad. Si yo tuviera derechos de propiedad, entonces yo invertiría, y eso es el cambio en la segunda parte del ejemplo de Posner. Ahora esa misma pastura tiene un propietario, y tiene una cerca, y tiene una puerta, y tiene un guardián que controla la puerta. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la vaca? ¿A dónde vas? A comer pasto. ¿Cuesta tanto? Ah, ya, acá está. Pagas y entras. ¿Qué hace el precio? El precio raciona, genera un racionamiento o un uso razonable de la pastura, porque solamente vas a pagar si el beneficio lo justifica. Y tú no vas a poner un precio que meta demasiadas vacas, porque si metes demasiadas vacas te acaban la pastura y entonces tu negocio se acabó. Vas a racionar el uso razonable del terreno. Y dos, vas a invertir en el terreno. Parte de tus ingresos lo vas a usar para sembrar, para regar. Y entonces la pastura va a ser sostenible en el tiempo. Tanto discusiones sobre temas ambientales cuando uno ve que este tipo de problemas pueden resolverse en buena parte usando estrategias de este tipo. Ya se resolvió así el problema de la extinción de los elefantes en Kenia, donde estaban por extinguirse porque eran un bien común, hasta que quisieron privatizar los elefantes. Entonces ahora, antes habían 300 elefantes, ahora hay 4.000. ¿Por qué? Porque el dueño los cuida. Ustedes nunca van a ver un titular diciendo, se van a extinguir las gallinas. ¿Por qué? Porque las gallinas son propiedad privada. No van a ver nada parecido.
usualmente van a ver que se van a extinguir bienes que son animales que son bienes públicos y que en consecuencia no están alineados los incentivos para evitar su extinción. Entonces, y este ejemplo es en Libia, por ejemplo, o en varias zonas desérticas, el desierto en África, en varios lugares, vemos todas estas noticias que el desierto va creciendo y la gente se muere de hambre y nadie siembra. Bueno, en la época de los romanos, las mismas zonas no tenían ese problema. ¿Qué ha cambiado de la época de los romanos? No hay cambios meteorológicos, nada de calentamiento global, no tiene nada que hacer con eso. La única diferencia es que hoy día hay propiedad comunal, tribal, sobre esas zonas. Antes los romanos tenían propiedad privada. Y entonces el desierto, en lugar de crecer, retrocedía. Porque los romanos invertían para ganarle terrenos al desierto. Pasaba exactamente lo contrario, ¿no? En unos estudios que estaba haciendo el ILD en África, me mostraron hace unos días unas fotos de zonas en ciertos países de África donde había habido reforma agraria. Y entonces habían generado un sistema comunal de propiedad. Pero como no habían acabado la reforma agraria, todavía partes que eran privadas. Y habían tomado fotografías satelitales, habían ido a Google, habían mirado Google Maps, habían chequeado y que veían las zonas de reforma agraria, marrones. Las zonas sin reforma agraria, verdes. Es decir, los incentivos funcionan. Y uno puede predecir que la entrega de propiedad privada va a generar un mejor uso de los recursos, ¿no? Por supuesto que esto puede extenderse a muchas cosas. Para ponerles un ejemplo, uno de los problemas que más nos afecta en las ciudades es el tráfico, ¿no? Y cuando ustedes le preguntan a un abogado, ¿qué hay que hacer para resolver el problema del tráfico? ¿Qué les contesta? Usualmente les contesta, hay que poner sanciones más altas, hay que poner más policías, hay que reducir el número de carros, hay que prohibir la importación de carros, cosas por el estilo, ¿ya? Nadie le contesta de arranque, hay que generar un sistema de propiedad. Si ustedes tuviesen propiedad sobre las calles, entonces los dueños de las calles actuarían como el dueño de la pastura, racionando el uso usando el sistema de precios. Y los automovilistas internalizarían el costo a través del precio que están generando con tráfico, con lo cual se racionaría el tráfico. El sistema de precios ordenaría el tráfico. A las horas de mayor congestión el precio sube, ley de oferta y demanda, con lo cual la gente preferiría sacar sus automóviles a otras horas, con lo cual vas a achatar los picos de tráfico con incentivos meramente económicos. Van a arreglar las calles, porque si no la gente no usa las calles. Vas a tener, hoy día tal avenida en realización, está en oferta, y va a ser más barata. Ahora, claro, todos me dicen, ¿y cómo le cobro a los que usan? Claro, si vas a poner casetas de peaje, posiblemente no te va a funcionar, porque las colas de los peajes van a ser más altas, pero hoy día, con un sistema de GPS o un sistema electrónico colocado en tu parabrisas, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Singapur, como ocurre en varios lugares, en Chile, ¿no? Las carreteras estas urbanas que funcionan bastante bien, aunque dice que no paga la gente, pero esos días me estaban contando el otro día que habían algunos problemas de recaudación, pero en general ese sistema raciona mejor el uso y mejora la sostenibilidad. ¿Por qué hace? Internaliza las externalidades. Y lo mismo uno puede pensar en todos estos ejemplos que se suelen usar de tragedias de lo comunal que finalmente no son resueltas de ninguna manera. Contratos, ¿no? Aquí Coase, de quien hablábamos en la mañana, nos dio muchas herramientas para entender mejor el sistema contractual. Coase decía, identificó esto que hablábamos en la mañana de los costos de transacción y decía, cuando las partes pueden contratar, primera formulación del teorema de Coase, ¿no? La verdad, la regla legal no importa, porque las partes encontrarán su solución vía contratos. Esa es la base del principio de autonomía que los abogados nos han enseñado. Hay que respetar lo que las partes pactan. Y en consecuencia, el mundo de los contratos debe ser el mundo de los bajos costos de transacción, donde en principio tú debes permitir que las personas contraten libremente. Pero muchas veces queremos intervenir en esos mercados porque creemos que los resultados de los contratos no son los mejores. Yo hace un tiempo trabajaba, les conté en la mañana en esta institución llamada Indecopi, y veíamos temas de protección al consumidor. Y nos llegó un caso muy curioso. Una persona había comprado en un vendedor ambulante un par de zapatos. Quienes de ustedes han estado en Lima, ¿no?, sabrán que en Lima no llueve, o llueve rarísimo. Y cuando llueve, llueve muy poco. Bueno, esta persona se compró su par de zapatos para ir a una fiesta y le costó $2 el par. O sea, $1 cada zapato. Salió a su fiesta con tan mala suerte que ese día llovió. Y conforme fue caminando, los zapatos se comenzaron a poner blanditos.
Y cuando llegó a la fiesta, los zapatos se habían desintegrado. Estaban hechos de cartón prensado. No crean que era un zapato que parecía zapato de piñata, era un zapato como cualquier zapato, se veía como zapato. Lo que pasa es que el ingenio había llegado a construir un zapato de cartón, muy parecido a un zapato verdadero. Y dicho sea de paso, se ríen, pero les puedo asegurar que en esos países, porque la tecnología debe ser ya conocida, deben haber zapatos de cartón, especialmente en localidades donde no llueve, donde el zapato de cartón no es muy práctico. Este zapato generó una denuncia en el Indecopi. ¿Y cuál fue la primera reacción de la autoridad? Hay que eliminar los zapatos de cartón. Por supuesto, es una cosa terrible, un zapato de pésima calidad. Por suerte, a uno de los economistas del equipo dijo, oye, pero primero antes de hacer nada, ahí viene el tema del análisis económico, vamos a mirar el mercado de los zapatos de cartón, ¿de dónde salen? ¿Por qué los venden? Y descubrieron, sorprendentemente, que el zapato de cartón era recontra popular. O sea, no era un tema de un ambulante aislado, era un estándar en el mercado la existencia de zapatos de cartón. Zapatos de $2, que para la gente pobre es la única alternativa posiblemente a estar descalzos. ¿No? Entonces comenzamos a reflexionar, a darle vueltas al caso y decíamos, oye, pero además hay algo que los consumidores tienen que aprender, que es que el precio es un indicador de la calidad que puedes estar recibiendo. Si tú pagas $2 por un par de zapatos, tienes que entender que no les puedes pedir calidad. Y a partir de ahí se declaró infundada la denuncia. Y se dijo, no, esa es responsabilidad del consumidor. Pagaste $2 por un par de zapatos, tenías que entender que la calidad no era la óptima. Si hubiéramos hecho lo contrario, hubiéramos intervenido en el mundo contractual y hubiéramos limitado los derechos de contratar de proveedores y otros prohibiendo los zapatos de cartón. Y el resultado hubiera sido perjudicial para la cantidad inmensa de personas que estaban utilizando en ese momento este tipo de zapatos, ¿no? O por ejemplo, lo que ocurrió en una encuesta que se hizo en España. En España hicieron una encuesta donde le preguntaron a los jueces, le pusieron un caso hipotético. El caso hipotético es el siguiente. Usted tiene al frente un expediente en el cual usted ya tiene que firmar la orden de lanzamiento, luego de todo el desarrollo de todo el caso, de una viuda con 7 hijos, que no ha pagado la renta y en consecuencia va a ser lanzada a la calle. Pregunta, el secretario del juzgado se le ha acercado y le ha dicho que ha encontrado un posible vicio procesal que, leído así más o menos con cierto ingenio, le permite a usted anular el procedimiento y dejar a la viuda un año más en la casa. La pregunta es, ¿aplicaría usted ese procedimiento, esa nulidad o no? La mayoría de jueces contestaron que sí. Y cuando se les pedía que justifiquen por qué, decían, porque en el fondo el derecho tiene que responder también al interés social de la pobre señora que está desprotegida, que es la parte débil, y no podemos cerrar los ojos a la realidad, cosas por el estilo, que daban la nulidad. Muy pocos jueces contestaron que no aplicarían la nulidad. Uno de esos jueces contestó lo siguiente, dijo, la razón por la que no aplicaría la nulidad es porque perjudicaría a las viudas. Entonces todo el mundo dijo, ¿pero cómo perjudicaría a las viudas? Si al contrario, estás lanzando a la viuda a la calle. Claro, pues, pero si yo doy el mensaje a los dueños de inmuebles que las viudas son protegidas por los jueces, nadie le alquila a las viudas. Busco otro tipo de inquilino. Y entonces el resultado es que por proteger a esta viuda, perjudico a todas las demás viudas que no van a poder acceder a un alquiler. Y entonces este juez, usando sentido común, había hecho algo que era consistente con lo que te diría el análisis económico. En los contratos, en principio, tú tienes que respetar los términos a que las partes han arribado. Y si las reglas determinan ciertas consecuencias y las partes han llegado a esas consecuencias o han aceptado esas consecuencias libres de coacción y con información adecuada, entonces no hay razón para intervenir en el contrato. Y el contrato tiene que ser respetado. Y termino con un ejemplo de responsabilidad civil, ¿no? Como diría Coase, así como cuando los costos no son bajos, la solución son los contratos, cuando los costos no son altos, la solución es algo que no es un contrato. Una de las posibilidades, en el caso de los accidentes, que ocurren porque los costos no son altos, claro, si yo tuviera una bola de cristal y supiera que saliendo de acá, caminando hacia el hotel, me van a atropellar en la esquina, y en la bola de cristal identifican quién es lo puedo llamar quién es el que me va a atropellar, lo llamo por teléfono y llego a un acuerdo para que no pase por ahí a la hora, le pago una cantidad y ya no me atropellan. Pero eso no existe. Los costos de transacción para evitar el accidente son altos, porque justamente por definición el accidente no es previsible. Entonces,
Entonces, como el accidente no es previsible, tenemos otra salida que se llama responsabilidad civil extracontractual. Te tienen que indemnizar. ¿Cómo funciona este sistema de indemnizaciones? Funciona usualmente cuando los costos de transacción no permiten una solución negociada. Y en estos casos, la idea es transmitirle el costo, el accidente es una externalidad, a quien causó el accidente para que maneje mejor. Si la persona que estaba manejando estaba borracha y yo le hago pagar, la próxima vez dejará de manejar borracha y todas aquellas personas que conozcan el caso harán lo mismo porque dirán, manejar borracho genera costos. ¿No? Coase, sin embargo, en su artículo, el artículo que hizo más famoso, es el problema del costo social, dice algo que es bien interesante. Dice, los abogados, cuando ven un accidente, creen que la solución es encontrar al causante. ¿No? ¿Quién fue el causante del accidente? Esa es la pregunta que se hace. Dice, esa pregunta es falsa o no te conduce a nada. Porque el causante del accidente son ambas partes. Entonces uno dice, pero ¿cómo que ambas partes? Si el otro lo atropelló al otro. Miren, si yo quiero describir el accidente que ocurrió en la esquina, tengo dos formas de hacerlo. La primera es decir, el automóvil le rompió la pierna al peatón. La otra forma es decir, el peatón le rompió el faro al carro. Las dos descripciones son exactas. Desde el punto de vista económico eso es lo que ocurre. El accidente ocurre porque dos conductas conducen al accidente. El peatón estaba parado en ese lugar y el automóvil justo pasó ahí. Entonces, la pregunta, como dice Coase, no es quién causó el daño, porque los dos lo causaron. La pregunta es, ¿a quién le transmites el costo para evitar accidentes futuros? Esa es la verdadera pregunta. Porque ¿qué pasa si no tienes en cuenta una regla de ese tipo? Ahí vienen discusiones como la famosa responsabilidad objetiva. Para los que no son abogados, el mundo de la responsabilidad se divide en la responsabilidad por culpa, es decir, tú solo respondes si te comportaste negligentemente, o la responsabilidad objetiva. Tú pagas, así tú te has comportado diligente o negligentemente, eso no importa. Tú causaste el daño, tú pagas. Pero ¿qué ocurre cuando esa regla objetiva se aplica? Que si las dos partes podían evitar el accidente, y tú haces objetivamente responsable a una, ¿qué va a pasar con la otra? No va a tomar precauciones. Porque si él va a ser plenamente compensado, va a tomar menos precauciones de las que serían necesarias. O va a motivar conductas que van a incrementar la cantidad de accidentes. Hay un puente peatonal para que no los atropellen y la gente pasa por abajo, como pasa en toda Latinoamérica. Y los atropellan y después igual tiene que responder el conductor, con lo cual no hay un incentivo para que efectivamente dejen de cruzar por abajo. Y les cuento algunos casos donde se ve este problema y cómo la regla puede conducirte a resultados equivocados si es que no tienes en cuenta esta necesidad de identificar que ambos pueden tomar precauciones. Primer ejemplo, esto ocurrió en Perú, es un caso peruano. Había una empresa que se llamaba la Sauder Perú que tenía una fundición y esta fundición lanzaba humos que contaminaban el Valle de Hilo, un valle dedicado a la agricultura. Efectivamente, los humos reducían la productividad de la agricultura. En este valle se sembraba olivos, aceitunas, ¿no? Y los agricultores comenzaron a reclamar por los daños que se les estaban causando. El Estado dio una norma que regulaba un mecanismo de responsabilidad objetiva y decía, simplemente voy a medir cuánto produciría un predio promedio que siembra lo que siembra y cuánto produjo este predio. Y te voy a pagar la diferencia. O sea, voy a ordenar a Sauder que pague la diferencia. Era una responsabilidad objetiva, ¿por qué? Porque no analizaba quién había causado el problema, ni si había negligencia. Sauder simplemente decía, Sauder lanza humos, cualquier diferencia de productividad es imputable a Sauder. Claro, se imaginarán ustedes el resultado. ¿Qué necesidad tenía yo de esforzarme en mejorar mi cosecha si siempre me iban a pagar la diferencia entre un predio ideal y lo que producía mi predio? Regaba menos, abonaba menos, total, me ahorraba todo eso y me pagaban la diferencia. Es más, se detectó que los agricultores cambiaron su esquema de cultivo. Comenzaron a sembrar ya no olivos que ya tenían, sino utilizaban terrenos pasivos para sembrar alfalfa. El olivo es muy resistente a los humos. Sufre, pero no sufre tanto como otros sembríos. La alfalfa es lo menos resistente a los humos. Sembraban alfalfa para autoinferirse daños. Y el resultado final era una pésima asignación de recursos. La Sauder, por supuesto, comenzó a cuestionar judicialmente todas estas indemnizaciones y el resultado final, como lo hubiera predicho Coase, es que se puso de acuerdo con los agricultores y fijaron indemnizaciones fijas, que generaban el incentivo correcto.
porque yo te iba a pagar pasara lo que pasara. Y entonces tú recibías una compensación y la diferencia de productividad tenías todo el incentivo para sembrar bien y para no sembrar alfalfa. No tenía ningún sentido que la sembraras. U otro ejemplo, una señora, ¿no?, en Estados Unidos tenía por costumbre, no me pregunten por qué, porque me parece una costumbre muy curiosa, pero tenía por costumbre, después que bañaba a su gato, secarlo en el horno. Entonces ponía el horno bajito, bien bajito, y metía al gato un ratito y el gato salía seco, ¿no? Un buen día, su yerno le regaló un horno de microondas. Entonces decidió poner al gato en el horno de microondas y ponerlo bajito. Y por supuesto ya se imaginan lo que pasó con el pobre gato, ¿no? La señora demandó al fabricante de microondas por no haberle advertido que no se podía secar gatos en el microondas. Y lo más curioso es que ganó. Y si ustedes compran un microondas que esté destinado al mercado norteamericano, van a ver que en las instrucciones del microondas dice no secar animales vivos en el horno. Lo cual es absolutamente absurdo. Y quien le dice, ¿quién es el estúpido que ha redactado esto? Bueno, no es el estúpido fue el juez que dijo que tenía derecho a una indemnización, ¿no? Y crea una regla en la cual ya los consumidores sienten que cualquier tontería o estupidez que hagan va a ser compensada, con lo cual no tienen incentivos para la conducta razonable. U otro ejemplo, este caso lo deben haber escuchado, el famoso caso McDonald's. Quienes han entrado a esta página que se llama los Stella Awards, otra página parecida a los Darwin, pero es Stella, que da premios a sentencias extrañas, ¿saben por qué se llama Stella Awards? Porque la señora del caso McDonald's se llamaba Stella. Entonces, en honor a la señora, le han puesto los Stella Awards. ¿Qué le pasó a los que no conocen, para los que no conocen el caso? La señora se compró en McDonald's un café caliente. Cuando estaba manejando, porque lo compró en la ventanilla, en un semáforo se detuvo, lo colocó entre sus piernas y le sacó la tapita para echarle el azúcar. Y por supuesto, se le cayó el café y le quemó horrible en una parte donde nadie quiere quemarse, ¿no? Entonces, fue al hospital, unas quemaduras espantosas, etcétera, etcétera. Fue a juicio. ¿Y qué resultó del juicio? Del juicio resultó que el jurado le asignó, si no recuerdo mal, $200,000 de daños. Pero además le concedió lo que se llaman daños punitivos por $2 millones por las quemaduras que había sufrido. $2.200.000. Yo les pregunto, si yo tengo un café caliente y me dicen que si me lo tiro encima me pagan $2.200.000, ¿qué harían? Yo me aguanto y me lo tiro, porque la verdad es un gran premio para un costo relativamente reducido. Entonces, fíjense el incentivo que la sentencia crea en términos de... Porque no entiende, quizás la sentencia está pensando solo en que compensar a la víctima, etcétera, etcétera. Más allá, además, que yo creo que la señora era responsable de lo que había pasado. A McDonald's le imputan responsabilidad porque su café es muy caliente. Es demasiado caliente. Y por más que demostró que los consumidores preferían el café caliente, no le hicieron caso y han tenido que bajar la temperatura del café para poder responder a ese tipo de situaciones. Entonces, el derecho es bastante más, veíamos en la mañana, que la ley. Y entender la ley significa entender un contexto mucho más complejo. Y sobre todo, entender cómo hacer leyes significa entender un contexto mucho más complejo que el conocimiento legal. El análisis económico del derecho ayuda a darte herramientas, a entender cómo los incentivos funcionan, cómo el sistema legal, que no es otra cosa que un gran sistema de precios, pero es un sistema de precios muy manipulado, porque el legislador, el gobernante, el juez pueden cambiar las reglas y pueden cambiar los precios. Y si no cambian los precios de una manera razonable, terminamos teniendo ejemplos como los que he estado comentando, que te conducen a absurdos. Entender el funcionamiento de los incentivos que la ley genera es clave, ¿no? Dicen que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no?, se le acercó todo el pueblo y comenzó él a leer los 10 mandamientos. Y cuando llegó al mandamiento que decía no cometerás adulterio, todos comenzaron a reclamar. Y la protesta se puso muy agresiva y la gente quería llegar a romper las tablas. ¿Cómo es posible que prohíban ese tipo de conducta?, ¿no? Y por supuesto que en ese momento Moisés no tiene otra cosa que decir, miren, eso dice la ley, vamos a ver qué dice la jurisprudencia, ¿no? Que es una forma de decir, oye, en realidad la ley es más que la ley.
En el fondo la ley es cómo la ley se aplica. Y aplicar la ley o crear la ley significa de alguna manera entender cómo la ley funciona. Y entender los incentivos que la ley puede crear, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo su atención y quedamos para las preguntas. Mario de Colombia. Esta mañana la verdad me impresionó mucho su charla. Quiero decirle que lo hizo de muy buena forma. Sin embargo, me parece que, pues, tal vez por el tema del tiempo y la estructura de la exposición, le faltó comentar sobre cómo se legitimaban ese marco de reglas formales del que usted tanto se refirió esta mañana. Y dentro de toda esa exposición y concatenándola con lo que había dicho ayer Piñera, llegué a unas conclusiones que le quiero compartir. No me voy a demorar 2 minutos. Esa legitimidad, ese marco de reglas formales se da por el proceso que conocemos como democracia, el voto. Y a su vez, como usted también explicó esta mañana, ese voto en la gran mayoría de nuestros países se hace de manera irracional. Y adicionalmente a eso hay que sumarle la poca participación que pues, la gran mayoría de nuestros países exhiben en sus elecciones comunes y corrientes. Eso a su vez lleva digamos, a la poca credibilidad del marco institucional y a la no interiorización de todo ese marco de reglas formales que como consecuencia trae el subdesarrollo. Me preguntaba con la exposición ayer del doctor Piñera que el proceso en Estados Unidos se hizo de manera muy diferente a como se hizo en Latinoamérica. El proceso en Estados Unidos o más bien los padres fundadores no fueron elegidos popularmente y esa constitución no fue ratificada popularmente. O sea, ese acuerdo de reglas formales no tuvo ningún proceso de legitimación, fue impuesto a la sociedad americana y ese conjunto de reglas tiene hoy mucha más validez que cualquier constitución de nuestros países donde se escogen a asambleístas y después se envía a referendo para que sea aprobado por el pueblo. Entonces, mi comentario es, ustedes, sí, se lo pregunto a todos los del Cato aquí, no deberían, o pues más bien no deberíamos emular el ejercicio americano y escoger un consejo de sabios que nos diseñara una superconstitución e implementarla de forma, unilateral en el pueblo para que ese acuerdo de reglas formales nos permitieran salir, estructuralmente del subdesarrollo. A ver, tu pregunta tiene varios puntos interesantes. Punto 1, coincido con casi todo lo que has dicho, que entiendo que fue lo que dijo José Piñera. Solo que quisiera complementarlo con una idea adicional, y es que las reglas de la Constitución norteamericana no hayan sufrido una legitimación ex ante, es decir, que la Constitución no haya sido aprobada a través de un mecanismo popular, electoral, de votos, no significa que la Constitución norteamericana no haya estado sujeta a un proceso de legitimación. Lo que pasa es que es un proceso ex post. Si estos hubieran colocado cualquier cosa en la Constitución, posiblemente la Constitución hubiera caído porque se hubiera deslegitimado frente a los ciudadanos. Y yo, sinceramente, creo mucho más en la legitimación ex post que en la legitimación ex ante, ¿no? La legitimación ex post es una legitimación que se da en la interacción, en la reacción que los individuos tienen frente a las normas y a cómo responden frente a ellas. La legitimación ex ante es lo que la mayoría dice, que no necesariamente es la mejor regla para la mayoría. Y eso puede tener un problema. Yo sí creo que las mejores constituciones son técnicas, no populares en términos de cómo se legitiman, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero también creo que cuando hablamos de reglas, la legitimación, la que realmente puede ser importante, es la legitimación ex post, es decir, cómo los sistemas, cómo la gente responde a los sistemas de reglas que les ponen delante. Y en eso, el análisis económico te puede ayudar. Evidentemente, es imposible predecir cómo la gente va a reaccionar con certeza a algo, pero el análisis económico te ayuda a ver cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de las normas, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta norma. Y a partir de ahí entender qué tal nivel de legitimidad puede alcanzar en un contexto dado. Lo que pasa con nuestras normas, o sea, nosotros tenemos 2 problemas de legitimidad. El sistema está deslegitimado. La gente no cree que en lo que el sistema arroje, por más bueno o malo que sea. Simplemente como el sistema está mal, la gente no cree en el derecho, la gente no cree en los jueces, la gente no cree en la policía, la gente no cree en general en el esquema, y entonces a partir de ahí no cree en ninguna de las reglas. Pero lo segundo es que además las reglas son a veces tan estúpidamente diseñadas o están tan mal hechas
que no se legitiman. ¿Qué te legitima en el fondo una regla? La sensación de bienestar que la regla puede generar. Que la gente puede entender que esta regla tiene que ver con el bienestar, con la seguridad, con sus ingresos, con sus oportunidades, con su libertad de elección, etc. Entonces, eso es lo que te legitima las reglas. La gente, después que ve la regla, ve si la regla genera beneficios o genera costos y si estos costos son mayores o menores. Entonces, el análisis económico te puede ayudar a entender cuando haces la norma cómo la gente va a reaccionar. Y los sistemas tienen que ser flexibles. Alguien preguntaba en la charla anterior si el common law es mejor o peor que nuestro sistema de derecho civil. Y yo soy un convencido que el common law es mejor. Y la razón por la que el common law es mejor es que porque el proceso creativo de las normas es totalmente distinto. Damasca, que es un profesor húngaro pero que enseña en Estados Unidos y que en consecuencia maneja los sistemas, decía que nuestro sistema de reglas es creado en nuestros países, en los países del famoso sistema romano-germánico, romano-canónico, como lo quieran llamar, es creado por unos individuos que llamamos los juristas. Los juristas son unos individuos que se sientan alrededor de una mesa a discutir sobre qué ley es mejor, qué autor tiene más razón. Lo único real que hay sobre la mesa de discusión son lápices y papel. No hay nada más. En base a eso generan normas, especulan sobre las normas. El proceso de formación de las reglas en el common law es un proceso en el cual los jueces crean reglas a propósito de un caso concreto. Tienen gente de carne y hueso delante. Tienen un problema real, saben lo que está pasando. Y crean una regla que responde a ese algo. Y si la regla es mala, la gente sigue litigando para cambiarla. Tiene un cierto efecto similar a la oferta y la demanda. Y entonces la regla se va legitimando en un proceso continuo de interacción. Y eso, que es una regla que tiene cierta estabilidad, pero que al mismo puede cambiar en este proceso. Es mucho más real. Entonces, el análisis económico te ayudará, en un caso o en el otro, a entender o a diseñar normas que tienen más posibilidad de ser legitimadas por las personas porque van a reaccionar más en el bienestar o en el interés de las personas a las cuales las normas se les va a aplicar, ¿no? Roberto, de Chile. Una cosa que no me quedó clara a propósito de cómo la propiedad se ve afectada por el análisis económico del derecho, tiene que ver con lo que tú decías de privatizar las calles, los predios, todo eso. Tú mencionaste que en Chile se han hecho autopistas que han funcionado muy bien, pero hay un montón de gente de escasos recursos que no tiene acceso a estos bienes y que cada vez ve más limitada su posibilidad de acceder a calles. Cada vez tiene menos calles por las cuales puede transitar. ¿Qué pasaría si eso se hiciera más extenso? ¿Qué pasaría si cada vez hubiera más bienes a las que la gente que, incluso aunque el costo de ocupar esos bienes sea menor, hubiera gente que no pudiera tener acceso a ellos? ¿Cómo se hace cargo el análisis económico del derecho de esa gente que en fondo viven de asistencialismo? Lo que pasa es que ahí tu problema es distinto. Yo creo que ahí estamos comenzando al revés en diagnosticar el problema. Entonces, partes del supuesto de que como hay personas que no tienen ingresos, entonces no pueden pagar por el uso de la calle. En primer lugar, no conozco a nadie que haya llegado a un sistema de privatización de todas las calles, ¿no? Sino que se privatizan algunas calles que usualmente efectivamente pueden derivar a que el uso de las calles sea por las personas que pueden pagar más por el uso de ellas y en buena hora, como pasa con cualquier otro bien, ¿no? Y viene el argumento de, oye, no, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden pagar? Están siendo discriminadas por su ingreso, etc. Bueno, lo mismo puedes aplicarlo para cualquier cosa. A nadie se le ocurre decir, además va a salir el argumento constitucional de la libertad de tránsito. ¿Por qué me van a cobrar por usar una calle? Bueno, y la respuesta es, entonces ¿por qué te cobran por usar un avión? También, yo me quiero a Estados Unidos, pero no puedo pagar, entonces tengo derecho a que me pongan en un avión. Bueno, en principio yo creo que el problema tiene que ser atacado al revés. Tu problema es cómo generas estrategias que generen desarrollo, que hagan que la gente sea menos pobre y pueda eventualmente asumir el costo de los costos que efectivamente generan a la sociedad. Ahora, posiblemente vas a tener, por problemas de viabilidad política, de establecer sistemas en los cuales no puedes privatizar todas las calles. Vas a tener que privatizar algunas para que en esas se pueda cobrar y en otras posiblemente vas a poder tener tránsito libre, como pasa en varios lugares del mundo, donde hay carreteras pagadas y hay carreteras que son libres y tú puedes escoger cuál de las dos puedes utilizar. Lo ideal, sin embargo, va a ser que en un momento dado todo esté pagado. Porque sí es un principio de que si yo utilizo un bien, debería asumir su costo porque si no voy a tomar una decisión inadecuada sobre ese bien. Pues como esta tarde hemos venido hablando de temas jurídicos y de derecho y estas cosas, pues me surge respecto, por ejemplo, el tema del terrorismo, porque actualmente en Estados Unidos se ha discutido mucho, por ejemplo, cómo se tendría que tratar a los terroristas, por ejemplo, en las técnicas de
para investigar o prevenir actos a futuro, pero hay gente que se opone porque dice que es como si estuviera rompiendo la ley, pero hay otros que lo apoyan porque dicen que es una manera de proteger o prevenir actos terroristas. Entonces, como esto está relacionado con el derecho, los jueces, yo quería saber qué opinabas respecto a eso. Bueno, ese es un dilema antiguo, muy antiguo, respecto a la eficacia de la ley frente a los derechos individuales, ¿no? Y es un dilema complicado de resolver, muy complicado de resolver, porque, digamos, desde un punto de vista enteramente económico, tú sí puedes sostener que un cierto nivel de errores o de excesos en los procesos de investigación o incluso de juzgamiento van a generar un cierto tipo de error. Vas a condenar inocentes o vas a someter a procesos inocentes o vas a limitar derechos de inocentes para poder agarrar a los culpables. Y entonces vas a entrar a un dilema, digamos, de hasta dónde puedo llegar, ¿no? Yo siempre, las primeras veces que yo vi estas películas americanas donde hay un error en la investigación porque el policía no le leyó sus derechos a la persona detenida, o el policía entró y no tenía una orden de cateo, o abrió la maletera sin tener una causa justa para abrir la maletera y el señor sale libre, y todos tenemos este sinsabor. Además, en las películas se encargan de mostrarnos ese sinsabor porque no entendemos por qué pasa eso. Claro, después te explican que eso pasa porque a partir del derecho de esta persona, que en realidad no debería haber sido protegido, porque en el fondo esta persona es decir un delincuente, estás protegiendo a todos los demás de los excesos que la policía o los investigadores o los jueces puedan tener. Y el terrorismo te exacerba esa situación, porque estás frente a criminales con una capacidad inmensa de causar, o sea, un daño catastrófico. No estás hablando de un asesino, estás hablando de la posibilidad de matar 3.000 personas, como ocurrió en la de las Torres Gemelas. Entonces, entras a un dilema mucho más complicado, ¿no? Todos los sistemas legales del mundo, yo no sé si con justificación o no, tienen excepciones, sistemas, regímenes de emergencia, de situaciones de este tipo, para reaccionar a este tipo de situaciones. En teoría, los economistas te dirían, lógico, cuando el costo se incrementa por una situación de crisis, se justifica una limitación de los derechos de las otras personas, asumir el costo y limitar esos derechos. A mí lo que más me preocupa es cuando eso no tiene un límite. O sea, cuando tú comienzas con esta excusa y comienzas a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y ya no tiene límite. Porque fíjense ustedes, todos los regímenes totalitarios que han cometido excesos, o autoritarios que han cometido excesos, todos siempre se fundamentan en ese mismo argumento. Dice, tenemos que reaccionar frente... Chávez lo usa todos los días. Tú subes los precios, te expropio tu bien. Hay una razón para hacer una cosa de este tipo. Por lo menos una razón formulada, no es una razón real. Entonces, ahí yo creo que hay que ser bastante cautos. Yo sí creo que en situaciones de emergencia puede ser que ciertos derechos subjetivos tienen que tener algún nivel de limitación para tener un cierto nivel de seguridad. La gran pregunta es, ¿hasta dónde eso es legítimo? ¿Hasta dónde puedes permitir eso sin socavar la base misma de los derechos individuales de las personas? Y esa es una pregunta, digamos, yo no soy experto en políticas antiterroristas para poder contestarla, pero me imagino que el límite está bastante más acá de lo que creemos, ¿no? Y que creo que muchas cosas el Estado las facilita o las termina facilitando, recortando derechos en lugar de mejorando su eficiencia o su eficacia en las investigaciones, ¿no? ¿Cuál era la conexión que encontraba para lograr la legitimación del institucionalismo a través de un modelo liberal y que ese modelo liberal permita que se instalen, se legitimatice mejores instituciones? Y la segunda, bueno, en el sentido informal. Y la segunda pregunta iba por el lado de análisis económico del derecho, porque siempre ha habido un problema entre eficiencia y equidad. O sea, siempre se ha discutido esto acerca de esa herramienta. Y ¿cuál era su opinión acerca de la eficiencia versus la equidad y el tema de la moral relacionado al análisis económico del derecho? Porque se dice que es, en muchos sentidos, amoral a veces. A ver, comencemos con la primera. Yo de repente voy a reformular un poco tu pregunta para poder responderla mejor. Espero que no sea una trampa, pero voy a ver si... Yo sí creo que reglas que se fundamenten en varios de los principios que el liberalismo plantea
tienen una gran capacidad para legitimarse. Cuando tú le preguntas a las personas si quieren ser libres, todo el mundo te contesta que sí. El problema es cuando lo que no le gusta a las personas es la libertad de los otros, ¿no? Y en el fondo eso es lo que a veces genera resistencia a reformas liberales. Es decir, decir liberal, no solo en Latinoamérica, en casi cualquier parte, es casi un insulto. Es más, ni siquiera nos llaman liberales, nos llaman neoliberales. Nadie que yo conozco que se aprecie académicamente se autodenomina neoliberal, ¿no? El neo es un añadido marquetero de los socialistas, es como decir neonazi, o sea, algo que existió y que renace. Bueno, entonces, mucha resistencia de las personas es, no, estos quieren defender solo a los poderosos, ¿no? Y para dar, la libertad es la excusa para permitir que los poderosos exploten a los otros. Y ahí viene esta frase de un francés, creo que es Duverger, no me acuerdo quién es, que dice, ante la injusticia y la pobreza, una cosa así, es la libertad la que oprime y la ley la que libera. Y a partir de ahí dice, no se puede legitimar un sistema que proteja totalmente la libertad, hay que limitar la libertad para que la gente... Yo creo que todo eso parte de un gran error. Los verdaderos liberales no creen que la libertad es una herramienta para legitimar el poder, al contrario, es una forma de dejar que las personas en su interacción puedan resolver sus problemas, ¿no? Y yo siempre le digo, cuando yo discuto con mis amigos de izquierda, le digo, la verdad, nosotros estamos de acuerdo en casi todo. A ti te fastidia que los esquemas legales permitan la opresión. A mí me fastidia que permitan el mercantilismo. En el fondo es casi lo mismo, es utilizar al Estado como herramienta para controlar reglas y a través de eso conseguir resultados. Entonces yo la respuesta que daría, lo que se equivocan los socialistas en mi opinión, es que ellos creen que para resolver ese problema hay que reforzar al Estado. En los sistemas, digamos, los sistemas informales, ¿ya?, suelen ser bastante consistentes con la libertad, porque te ponen límites, es verdad, pero son límites consistentes. O sea, la regla de hacer cola es una regla de orden. Y es una regla absolutamente lógica. El que llegó primero, está primero, pues el que llegó segundo, está segundo. Es una regla totalmente lógica, ¿no? Como hay muchas reglas que son lógicas y son plenamente consistentes. O sea, yo lo que creo es que justamente el ejercicio de la libertad va a exigir que exista un conjunto de reglas que establezcan el orden a través del cual esa libertad se va a ejercer, pero sin limitar realmente la libertad. O sea, no es libertad llegar al final y decir yo soy libre de ponerme en el primer lugar. Eso no es libertad, eso es un abuso, al contrario, es una ruptura de la libertad de los demás que llegaron antes y tenían su derecho protegido. Sobre tu segunda pregunta, el dilema entre eficiencia y equidad. El análisis económico es una herramienta. Como herramienta puede ser mal usada y bien usada. Y como herramienta tú puedes encontrar todas las tendencias de análisis económico imaginables. Desde un análisis económico del derecho austriaco, hasta un análisis económico del derecho de la Escuela de Chicago, y puedes encontrar perspectivas socialistas de análisis económico del derecho. Yo he leído trabajos de italianos, de Stefano Rodotà o de, no recuerdo cómo se llama este señor, pero digamos, son bastante socialistas y utilizan herramientas de análisis económico del derecho. Es más, el análisis económico del derecho puede dar herramientas peligrosas si es que son mal utilizadas, porque con toda la teoría de fallas del mercado puede justificar ciertos tipos de regulaciones que en realidad terminan no funcionando, que son antagónicas con la libertad. Entonces, ahí surge este dilema entre eficiencia y equidad. Yo, la verdad, cada vez que veo esta discusión sobre eficiencia y equidad, yo creo que es un falso dilema. Mi impresión, por lo menos de mi experiencia académica o de consultorías en las que he visto aplicados estos conceptos, es que en el fondo tu conclusión final es reglas consistentes con libertad son mejores reglas. No sé si llamarlas eficientes o equitativas o qué, pero suelen ser mejores reglas. Suelen ser reglas que en el fondo terminan siendo más justas, más equitativas y posiblemente más eficientes. ¿Ya? No creo que hay una corriente eficientista que dice todo el análisis debe centrarse en eficiencia y solo la eficiencia debe ser útil. Yo sí creo que hay que mirar la eficiencia, pero creo que no podemos guiarnos por la diosa de la eficiencia y llegar a un análisis meramente utilitarista y decir todo esto siempre va a ser de esta manera. Calabresi tiene una frase que es muy gráfica y que es la siguiente. Él dice,
Mucha gente critica el análisis económico del derecho porque dice que trata de sustituir la eficiencia, la equidad por la eficiencia, la justicia por la eficiencia. Y él dice, yo no creo que eso sea el punto, no creo que sea el punto. Lo que sí me queda claro es que en un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es injusto. Y si entiendes por eficiencia evitar el desperdicio, pues sí, efectivamente, hacer cálculos de cuánto cuesta aplicar una ley o cuánto cuesta proteger un determinado derecho es un análisis que tienes que hacer, porque de repente estás cometiendo una tremenda injusticia para proteger un derecho, una tremenda injusticia con los demás o con la sociedad, o estás desperdiciando recursos para hacerlo. Entonces, no creo que el dilema sea tan fácil como decir el antónimo de eficiencia es equidad, porque no es así. No es que sean antónimos. Yo creo que son mucho más complementarios de lo que uno puede creer. Depende tu definición de equidad. Si por equidad entiendes que es el derecho que tengo de tomar lo que otro tiene para ser más igual al otro y tomarlo así como me da la gana, bueno, sí, posiblemente ahí sí hay una incoherencia, ¿no? El 2004, cuando yo estaba más o menos en quinto año de sociología, tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Congreso y en algunos despachos. Y ahí revisaba algunos proyectos de ley y había un subtítulo que se llamaba costo-beneficio. Y esos costos-beneficios, esos párrafos tenían un análisis bien pobrísimo, que cualquier persona se daría cuenta del nivel de análisis que había ahí. Y otro criterio de los congresistas era tener la mayor cantidad de leyes independientemente de su calidad. El que tenía 100, 50 leyes era el mejor ahí. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué es lo que se puede hacer para que haya en ese campo de acción un mejor análisis económico del derecho? De repente, la Cámara de Diputados, senadores, o de repente un filtro para que haya mejores congresistas. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar eso y evitar los costos que al final nosotros pagamos, ¿no? A ver, ahí hay varios temas y todos bien diversos. Punto 1, comencemos con el tema del análisis costo-beneficio. Efectivamente en Perú hay una ley, en realidad es el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, que dice que no se admite a trámite un proyecto de ley si no viene acompañado por un análisis costo-beneficio. Por supuesto que los congresistas no tienen la más mínima idea de cómo es un análisis costo-beneficio, y la verdad no hay más definición que lo que les acabo de leer, dice algo así, acompañado de un análisis costo-beneficio. Han habido N consultorías en el Congreso, algunas de las cuales yo he participado, para hacerles el esquema de análisis. Y yo básicamente planteo que es un esquema muy sencillo, identificar ganadores, perdedores, hacer un análisis de quiénes ganan, quiénes pierden, ¿no? Digamos, no les voy a pedir que hagan un project finance para poder saberme si la ley va a funcionar o no va a funcionar, porque de repente es mucho pedir, pero sí por lo menos que alguien se siente a evaluar quiénes ganan, quiénes pierden, qué ganan, qué pierden. No. ¿Cómo reemplazan el asunto? Lo que tú dices es casi una cosa lo repiten casi cut and paste, ¿no? Dice, la presente ley no tiene ningún costo porque no irroga gastos para el Estado y es muy buena para la sociedad. Punto, se acabó, ¿eh? Eso es todo lo que dicen, ¿ya? Hay algunos que sí, con más responsabilidad, ponen algo más, pero la mayoría ponen eso, que además, dicho sea de paso, es absolutamente falso. Primero, costos solo están contabilizando el costo público, no están contabilizando el costo privado, es decir, el costo que los privados tienen que incurrir para cumplir con la ley. 2, es mentira que no irroga gasto público. Es una norma que dice, por ejemplo, que se aumentan las sanciones de tal cosa. Bueno, eso quiere decir que hay que gastar más en policías. O eso quiere decir que hay que gastar más en recursos para implementar la ley. O sea, eso es mentira que no irroga gasto público. Sí irroga gasto público. Y en tercer lugar, no hay ningún análisis de los beneficios. No se identifican quiénes ganan, quiénes pierden, qué es lo que deberías tú analizar para hacer más transparente el proceso, ¿no? Entonces, y efectivamente los congresistas compiten por quién presenta más proyectos de ley. Entonces presenta proyectos de ley para declarar días, el día del emolientero, el día del zapatero, el día no sé qué. Y claro, esos proyectos los aprueban. Entonces dicen, yo tengo 100 proyectos de ley aprobados, pero son todos de esa calaña, no sirven para nada. Entonces, ¿cómo mejoras el sistema? Hay varias posibilidades de pensar en mejorar. Uno es mejorando los sistemas de elecciones. Perú tiene la desgracia de que el Parlamento se renueva completo cada 5 años. No tiene renovación por tercios ni por periodos menores. Con lo cual, la competencia está muy limitada en términos de cómo funciona el sistema electoral para generar incentivos correctos, ¿no? La gente entra, 5 años, aprovecha el cargo y después se va feliz y contento, sabe que no lo van a reelegir y ahí acabó el tema. El Congreso funciona bastante mal. Los sistemas de elección, voto obligatorio, con lo cual tienes personas votando que no le importa por quién vota. 2, tienes este terrible sistema del voto preferencial. Es
donde tú escoges entre todos los congresistas cuál quieres escoger. Es mucho mejor el sistema que tienen en Chile, donde tú eliges por distritos, donde hay 2 candidatos por cada distrito, porque eso te identifica con el candidato y te permite comparar mejor con quién estás votando, hace mucho más accountable tu posibilidad de escoger a uno o al otro y después poder fiscalizarlo. Si hay muchos mecanismos de reforma electoral, de reforma política, que son importantes, y otros son entrar a esquemas más radicales. Yo, sinceramente, cuando a mí me dicen esto de privatizar las cosas es una mala idea porque todos lo quieren privatizar. Yo le digo, ¿sabes qué? Están hablando tonterías. Todo está privatizado ya. Dice, ¿cómo todo está privatizado? Pero claro, a ver, ¿el congresista qué es? Es un privado. ¿El presidente quién es? Es un privado. Tiene su casa, sus intereses, su familia, sus amigos, sus negocios, su propia forma de ser. Él es privado. Es un privado al que le dan a decidir la cosa pública. El congresista es un privado al que lo meten a decidir la cosa pública. Entonces, tu problema no es si es privado o no es privado. Siempre es privado. La pregunta es cómo privatizas. Y de pronto nos hemos equivocado en diseñar sistemas que confían en esta privatización en un sistema electoral. De pronto el sistema puede ser distinto. Tú podrías concesionar el Congreso. Haces una licitación y contratas una consultora que haga las normas. ¿Algún nivel de legitimidad electoral le das? Bueno, puedes elegir a las personas que manejen el comité de licitación y eliges en función de eso. ¿Y saben cómo le van a pagar a esa empresa? Si obtiene resultados, los resultados que se ponen en las bases de licitación. ¿Qué es como hemos privatizado algunos servicios públicos ya? ¿No? El sistema de emisión de brevetes en Perú, en un momento era privado, ahora medio que lo han vuelto a restatizar, pero era una empresa privada. Le ponías un patrón, él cumplía las metas, si no cumplía la meta le pagaban menos. Vas a ver cómo se te emiten las cosas. Si tú le pones como meta sacar la mayor cantidad de leyes, por supuesto que no va a funcionar, pero si tú le dices sacar leyes que interesen a los siguientes órdenes, que mejore la salud pública, y entonces el Congreso, que ya no sería un Congreso, sino una consultora, establece un sistema de normatividad que pueda funcionar. El presidente, ¿por qué el presidente no puede ser una empresa? ¿Por qué tiene que ser un individuo? Porque nos han vendido que tiene que ser un individuo. Pero si tú lo licitas, ese es uno de los grandes problemas. El sistema político te genera relaciones sin contrato. El presidente no tiene contrato. El hombre que supuestamente tiene la mayor responsabilidad en el país no tiene un contrato que digan que si hace tal cosa no le pagan. Claro, me contestan siempre los constitucionalistas que el contrato es la Constitución. Si es así, es un contrato pésimamente mal hecho. Porque establece un conjunto de reglas que no funcionan. Tú podrías tener un sistema de un consejo que se dedica a licitar, eso los eliges por voto democrático, y ese consejo tiene que ser técnico y tiene que elegir una empresa que maneje los procesos de gobierno. Y los tercerizas. Y le pones metas, bajar la inflación, mejorar puedes hacerlo. De hecho, ya se hace con pedazos de gobierno. Entonces, nuevamente les digo, la pregunta no es tanto si privatizas o no, porque no hemos inventado nada, no existe ningún individuo que nazca con un cartel en la cabeza que diga, soy un individuo público. No existe. Todos somos privados. Todos tenemos intereses privados. Lo que puede existir es que en el proceso de privatización te hago accountable porque tienes un contrato, porque tienes unas responsabilidades predefinidas y que si no cumples, no te pago. O si no cumples, te resuelvo el contrato y contrato a otro. Claro, ¿cómo hacemos ese sistema? Hay que darle vueltas, hay que pensarlo, pero creo que tenemos que romper un poco los paradigmas para resolver ese tipo de temas.